Muchas gracias. Agradecer a los tres presentadores y pedirles por favor que permanezcan con nosotros sentados mientras llevamos a cabo el panel. Voy a presentar nuevamente a los panelistas y luego voy a irme para mi sitio para conversar un poquito más informalmente, hacerles algunas preguntas. La idea del panel es conversar con ellos, hacerles algunas preguntas y que ellos contesten brevemente para poder hacer quizás 2 o quizás 3 rondas de preguntas a cada uno sobre diferentes temas y obviamente comentarios que ellos crean conveniente para crear valor en esta conferencia. Los panelistas son la señora Juana Rosa del Castillo, gerente general de Compañía Minera Zafranal, el señor Verne Grinstead, socio gerente de Appian Capital Advisory, y el señor Vladimiro Warok, ex alto comisionado para el diálogo nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, comenzamos con el panel, me voy para allá. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, empezamos con la única dama del panel, la señora Juana Rosa. Este bloque sobre competitividad y sobre proyectos, ¿no?, sobre financiamiento. Usted es gerente general de Zafranal, que es un proyecto que viene avanzando y ha pasado diferentes etapas, ¿no? Primero levantó capital en la bolsa, luego han habido joint ventures y siguen avanzando. 2 preguntas. La primera, ¿cuál es su comentario general sobre las ventajas competitivas o la competitividad que tiene el sector minero en el país, dada su experiencia en el sector? Y segundo, cuéntenos un poquito la experiencia del financiamiento, cómo ha avanzado la empresa financiando el proyecto que tiene. En principio quisiera comenzar agradeciendo a todos los organizadores de Perumín por esta convocatoria a discutir un momento crítico que vive nuestra minería en el momento actual. Y al respecto quisiera hacer un poquito de remembranza con respecto a una crisis similar que vivió el país hace unos 20 años cuando se empieza a armar todo el marco legal, administrativo, inclusive de reforma económica para promover la inversión privada en el país. Veo en el auditorio a muchos de los que fuimos testigos de esa transformación de la actividad minera en el país. Se promovió la inversión haciendo roadshows en diferentes mercados de inversionistas a nivel internacional y fue necesario, como digo, hacer una transformación desde el marco legal para establecer cuáles eran, digamos, esas exigencias que en el país no estaban a nivel de los estándares internacionales con respecto a la protección ambiental, con respecto a la responsabilidad social y sobre todo con respecto al marco de una libre economía de mercado que permitiese y diese la seguridad a los inversionistas que querían venir a invertir en un país cuyo potencial geológico era reconocido a nivel mundial. Y veo que han pasado 20, 25 años y de los proyectos que en este momento vemos desarrollando, como son las Bambas, como son Toromocho, que están entrando en producción, como son Antapacay, la expansión de Cerro Verde, son productos de ese esfuerzo que se hizo hace 20, 25 años de promover la inversión privada en el país y que ahora, miren, luego de haber permanecido en cartera en manos del Estado 30, 50 años, 25 años después se han hecho realidad. Y recuerdo cuando fracasa en el año 94 el primer esfuerzo de promover la inversión privada como un paquete, como un todo en Centromín, Perú, a pesar de haber tenido un due diligence de los principales inversionistas en el país y cuando les preguntamos por qué nadie había hecho una oferta, se nos dijo, nosotros queremos venir a hacer minería en el país, no queremos venir. O sea, encontraban que había una indefinición con respecto al tema de las exigencias ambientales, a los pasivos ambientales y sobre todo encontraban que las empresas del Estado estaban haciendo un manejo de todo el tema de responsabilidad social, reemplazando al Estado
en manejo de escuelas, de hospitales, mantenimiento de carreteras, centrales hidroeléctricas. Entonces entendían que eso era una responsabilidad que había que llevarla a quienes correspondía. Y así se hizo en el segundo esfuerzo de privatización de los activos del Estado. Se regresó las escuelas al Ministerio de Educación, los hospitales al Ministerio de Salud, las carreteras al Ministerio de Transportes y así. Y fue posible en la segunda onda esta de promoción de la inversión privada lograr privatizar estos activos en los que vemos ahora esas realidades de inversiones millonarias que han sido, como dicen, el motor del desarrollo del Perú en las últimas 2 décadas. Y me llevo a este momento, estoy ya en el sector privado promoviendo la inversión en llevando a cabo una iniciativa privada de exploración, en un proyecto privado. Y me encuentro y veo en muchos otros casos que estamos, el privado, tratando de desarrollar un proyecto y nos encontramos con una población ávida de una serie de necesidades en las que quieren que el privado nuevamente reemplace al Estado, realizando inversiones en escuelas, en colegios, en carreteras, porque no tenemos, el Estado no ha llegado todavía ahí y no tenemos al Estado de lado. Yo creo que frente a esta falta de una carpeta de proyectos que lo sabemos que existe en nuestro país, para que se hagan realidad necesitamos tener al Estado de nuestro lado, cumpliendo su rol de inversión en infraestructura, su rol de explicar el marco legal, cuáles son las obligaciones del Estado, del privado, de las diferentes entidades, para hacer posible que el inversionista pueda llevar adelante estos proyectos y contribuir a la economía local de donde están ubicados estos proyectos mineros, que como saben en la mayoría de los casos están en zonas rurales. En ese sentido, quiero hacer un llamado a que hagamos ese esfuerzo multilateral de diferentes sectores privados del Estado, instituciones y organismos, de reconocer esa realidad y comprometernos a participar todos para lograr entendimientos de que el privado está ahí para apostar una inversión, para llevar a cabo un proyecto adelante y luego, a través de sus impuestos, de los ingresos que genere, de las posibilidades que ofrece a través de servicios durante las etapas de construcción, mano de obra durante las etapas de operación y las propias iniciativas de programas de relaciones comunitarias y responsabilidad social, puede contribuir a dinamizar una economía local donde generalmente se desarrollan los proyectos mineros. Muchas gracias. La pregunta para Verne. Appian es una consultora que le da advisory a un fondo de private equity que invierte en empresas mineras grandes, pequeñas, proyectos, etc. 2 preguntas. Desde afuera, ¿qué ventajas competitivas y qué debilidades también le ven a la industria minera peruana? Y segundo, ¿cuáles son las variables o los factores que ustedes toman en cuenta cuando deciden una inversión de ese tipo en el sector minero, ¿no? ¿Cuáles son las variables, los factores que toman en cuenta? Thank you, Alberto. It's great to be Gracias, here. Alberto. Es muy bueno estar aquí. Me encantaría agradecer a los organizadores de Perumín por hacer que esto sea posible y también a mis amigos de UKTI aquí sentados justo al frente de mí que me han dado mucho su apoyo a medida que Appian ha considerado varios proyectos en Latinoamérica y en Perú. Es muy interesante haber escuchado las conversaciones previas de mis colegas en PwC y SNL que creo que han proporcionado una buena visión de cuáles son las diferentes visiones del mundo de inversión en minería en Perú. Perú es claramente uno de los mayores destinos de la inversión en minería
Se han recibido muchos beneficios de esto en los últimos 10 años, pero queda claro que en los próximos 10 años vamos a enfrentar muchos retos. Y si se pueden replicar los logros de los últimos años, creo que el futuro entonces se verá mejor. Igualmente, como inversionista potencial, también estoy buscando proyectos activamente en metales preciosos, oro, plata, polimetálicos, cobre, plomo, zinc, etc. Queda claro que uno tiene que tener más cuidado a la hora de valorar los proyectos desde el punto de vista social y de la comunidad y el impacto que se va a generar sobre ellas, obviamente también el ambiental. Pero a la misma vez también buscamos activamente invertir capital acá, traer capital. Para ello buscamos desarrollar varios proyectos en el país. Solo quiero hablarles un poco de Appian. Somos efectivamente una firma de private equity. Tenemos un gran capital total para inversiones. Selectivamente queremos trabajar en 4 países de Latinoamérica. Perú es uno de ellos. Queremos trabajar en oro en Colombia, cobre en Brasil. Y nos gusta también Norteamérica y algunos países de África y Australia. Con respecto a la pregunta más directa de Alberto, hay 6 o 7 aspectos muy atractivos de inversión en minería en Perú en comparación con otros países, digamos, por ejemplo, África y otros países latinoamericanos. Yo diría Norteamérica, en especial Estados Unidos y Canadá, son más fáciles con respecto a algunos de los criterios que voy a mencionar. Pero aquí tienen estabilidad macroeconómica y política, tienen un régimen legal e impositivo amigable hacia la minería, tienen muy buenos productos de muy alta ley, muchas veces con bajo costo, tienen una fuerza de trabajo bien preparada, que por supuesto tenemos que aumentar y mejorar. Nos gusta la gran cantidad de distintos productos mineros disponibles, desde polimetálico hasta preciosos, hasta base. Un aspecto muy positivo de la minería acá es el costos de estructura relativamente bajo, desde el punto de vista de un inversionista, eso es muy atractivo. Yo diría, y justo aquí tengo un punto que dice que hay una buena línea de proyectos, más de 50 proyectos con 50.000 millones de dólares destinados en CAPEX. Creo que ya eso incluso ya no es importante. Creo que ese número de 60.000 millones va a bajar. Parece que hay varios proyectos muy grandes que nos encantaría ver que se desarrollen más rápido y que avancen más rápido, que comiencen a producción y comiencen a generar ingresos, impuestos, regalías, pero lo que estamos viendo acá, lo que estamos detectando es que hay temas con un gran número de estos proyectos. Con respecto al segundo punto que mencionó Alberto, ¿qué buscamos con respecto a inversión de private equity? Como lo vimos en algunas de las diapositivas anteriores, el capital de inversión ha bajado, sobre todo para las compañías más pequeñas, pero aún con los CAPEX más grandes, Glencore ha aumentado 2,5 millones a pesar del precio relativamente bajo, y eso demuestra que sí, hay cosas difíciles para elevar el capital en las compañías mineras. En especial para las compañías más pequeñas, el mercado de private equities ha secado
Todavía hay financiamientos para proyectos, siempre por supuesto con estadísticas crediticias razonables, preferiblemente cerca a o ya en la fase de producción. Pero además de eso, el capital privado, que en los últimos años se ha nombrado como el puente para cerrar las brechas, no ha sido tan activo como la gente lo hubiera esperado. Por ejemplo, hace un año, solamente $2.000 millones de inversión de capital privado ha ido a la inversión minera. Y eso, bueno, se pudiera mejorar. Es un momento difícil para buscar capital de inversión. Definitivamente hay muy buenos proyectos, muy bien gerenciados, muy bien manejados y muy buenas estadísticas con respecto a costos de producción, vida de mina, ley, la calidad de manejo y de gestión. Y sí, efectivamente, todo esto lo hace muy atractivo a los inversionistas en el sector minero. Vladimiro, tú has tenido una vasta experiencia en la PCM y también como ex gobernador de Junín, en muchas mesas de diálogo, buscando lograr superar conflictos entre proyectos mineros, empresas mineras y las comunidades locales. Dos preguntas. Muchas veces los peruanos tenemos que ser también más pesimistas de lo que en realidad las cosas son, ¿no? A veces es el caso y a veces no. La primera pregunta es en tu opinión, porque sé que también has tenido experiencia en otros países, la situación de conflictividad social, si queremos ponerlo de alguna manera, o los problemas que hay con las comunidades, entre las comunidades locales y las empresas mineras en el Perú, ¿es mucho peor que en otros países? ¿O es más o menos igual? Sé que es difícil comparar a veces, pero sería interesante saber tu opinión sobre eso. Y segundo, viendo algunos cuadros de las presentaciones anteriores, vemos cómo este tema de los conflictos sociales o las diferencias entre las comunidades locales y algunas empresas mineras, porque tampoco hay que generalizar, sí está afectando en muchos casos los ratings y la competitividad. Quisiera saber tu opinión al respecto y qué planteamientos se pueden hacer para mejorar eso, ¿no? Gracias. Gracias. Durante la gestión que tuve como alto comisionado de la PCM en el tema de los conflictos, nosotros llevamos a cabo 3 eventos internacionales en un lapso de 2 años y medio para ver efectivamente cómo los países están manejando la conflictividad. Estuvo presente Australia, México, ha estado Centroamérica, ha venido de toda América del Sur, Canadá. Y la conclusión era de que todos los países tienen conflictos, en algunos casos muy similares. La diferencia sustancial está en la manera como se vienen cambiando los enfoques, la manera como los estados vienen aprendiendo y cómo vienen empezando a dar atención a sus problemas. Entonces, podemos decir que los conflictos están presentes en todos los escenarios en el mundo. La diferencia está en los estados, en los gobiernos, cómo ellos atienden la conflictividad. Y ahí está la lección. Y ahí está justamente lo que yo quisiera rescatar de por lo menos 2 de las exposiciones que he escuchado, la primera y la tercera, en la que ambos coinciden en la necesidad de tener un plan estratégico a largo plazo. Me imagino que esa es la convicción y la demanda del sector minero, y estoy seguro que muchos sectores en el país demandan lo mismo, tener planes estratégicos mayores que definitivamente aborden los problemas. Posiblemente en muchas convenciones, en muchos eventos, nos podemos pasar la vida analizando la conflictividad social y siempre vamos a identificar los mismos problemas,
las mismas dificultades. El Perú, por lo menos en los últimos 15 años, ha visto crecer la conflictividad social en relación al tema de la industria extractiva, particularmente minera. Y en 15 años los gobiernos de turno han experimentado todo lo que puede haber, todas las estrategias, todos los planes, se ha operativizado todo cuanto se pudo imaginar y todo ha fracasado. Todo ha fracasado. Entonces, tenemos que pensar de otra manera, tenemos que pensar de otra forma. Las respuestas mediatistas, las respuestas sin análisis, sin un plan estratégico adecuado, la respuesta que no involucran al sector público en general, a todo su conjunto, no funcionan y nunca nos traerán respuestas satisfactorias. Y seguiremos cada 2 años en eventos como este reflexionando lo mismo y sin lograr avances. Por ello es que yo creo que esta reflexión es muy interesante y coincide perfectamente con lo que mi experiencia lo dice. Creo que el Perú, y lo está diciendo Australia, lo está diciendo Sudáfrica, Chile, México y últimamente ahora inicia a pensarlo así Colombia, es hora de que el Estado entienda que sectores económicos tan fundamentales como es la minería, las otras industrias extractivas, que marcan la pausa del crecimiento económico de un país como el nuestro, no pueden estar desatendidas de una estrategia nacional mayor, no solamente para garantizar planes de desarrollo a 30 años, sino para que por fin y al cabo nos convenzamos en el Perú que el tema de la conflictividad social en el Perú no es un tema superficial, no es un tema sencillo, no es un tema fácil, es un tema profundo. Y los problemas profundos del Perú no pueden ser atendidos comprando la medicina en la farmacia de la esquina. Requieren un tratamiento más especializado, mucho más serio y responsable. Los conflictos están expresando lo que todos sabemos aquí y lo sabe el país, las profundas fracturas sociales que tenemos. Los tremendos vacíos estructurales que tiene el Estado peruano, las instituciones del Perú. Por lo tanto, es hora, después de una importantísima trayectoria de experiencia de, yo digo 15 años, para ponerle una fecha, hemos aprendido y que la oficina que dirigí demostró que ese es el camino correcto, es de que finalmente el Perú tenga como política nacional, política de Estado, una política nacional de prevención y gestión de conflictos sociales, que le dé sostenibilidad a esas preguntas que se hacen. ¿Cuándo vamos a tener un plan estratégico a largo plazo? Una política nacional de prevención tiene que tener un anteproyecto de ley que está preparado y está listo, que lo hemos dejado en la PCM listo para que se discute en el Congreso y sea aprobado, y una estrategia que nos permita a las empresas, fundamentalmente al Estado y a la comunidad, llegar a un acuerdo y un consenso para establecer los procedimientos que se deben llevar a cabo a partir de ahora. Si no pensamos así, si no involucramos esta manera y esta visión, podemos tener muchos especialistas en conflictos, pero no vamos a abordar el problema seriamente. Tenemos éxitos muy importantes, por supuesto. Promocho es un éxito, Las Bambas es otro, Antamina lo fue en su momento, lo sigue siendo, y podemos hacer un listado, pero son éxitos aislados, son éxitos concretos que responden a estrategias correctas empresariales, en la que el Estado muy poco ha hecho, muy poco ha hecho. Pero no podemos transitar mirando el futuro de esta manera. Tenemos, lo hemos visto en la exposición, muchas empresas que están interesadas en continuar los proyectos, interesadas en llevar adelante estos procesos que son largos, complicados, requieren estabilidad y requieren realmente tranquilidad. Y para ello necesitamos que el Estado se movilice, el Estado finalmente reconozca su papel. A veces escuchamos, yo por lo menos con mucha lástima, decir a altos funcionarios del gobierno que las empresas resuelvan ese problema. Ese no es un problema de las empresas, es un problema del Estado, porque los recursos que genera
estos sectores económicos son la palanca de nuestro crecimiento económico de hoy, porque no tenemos estrategias alternativas, sustitutorias de una economía en el país. Por lo tanto, realmente es muy irresponsable decir eso. Por lo tanto, hay que pensar con toda seriedad en trabajar y aprobar una política nacional de prevención de conflictos en el Perú. Solo así lograremos un consenso. Este es el mejor momento para plantearlo eso. El momento político es este, porque estamos entrando a un proceso electoral. Los partidos políticos deben recoger estas demandas y no pueden ser indiferentes a esta importante contribución económica de este sector para poder definitivamente proponerlo y esperemos que el nuevo gobierno pueda tener finalmente una política. Yo acabo de llegar de Colombia y lo cuento como anécdota. Fui invitado por el gobierno colombiano y Naciones Unidas. Ellos tienen esta visión como la deberíamos tener nosotros. Ellos van a firmar un acuerdo de paz pronto y saben que con la firma del acuerdo de paz se les va a desencadenar una conflictividad social enorme. ¿Qué es lo que están haciendo? Están reflexionando empresas, están reflexionando el Estado, las instituciones, han pedido a la cooperación internacional para pensar y crear lo que nosotros propusimos en su momento. Ellos lo han tomado, un sistema nacional de prevención y conflictos para Colombia. Ahí está. Tienen una visión de Estado, tienen una visión a largo plazo y eso es lo que nosotros necesitamos. Gracias. Nuevamente con Juana, hemos hablado un poco sobre el financiamiento, un poco sobre los conflictos entre las mineras, entre algunas compañías mineras y algunas comunidades locales. Safranal es un proyecto que viene avanzando. Tratando de centrarnos un poquito ya en la parte técnica, en la parte minera en sí, ¿qué ventajas ves en general, dada tu experiencia en Safranal o en otros sectores, de ese tema, la parte más técnica, en lo que es minería como industria en el Perú, ¿no? Bueno, como lo han presentado los expositores en el bloque del día de hoy, Perú, además de su riqueza geológica, indudablemente está muy bien posicionado respecto a su competitividad de costos. El país tiene ventajas comparativas respecto a ciertos factores importantes de los costos, como es el tema del costo de la energía por nuestra matriz energética diversificada, por el tema de mano de obra y por el tema de cierta infraestructura con respecto a cuando un proyecto, una mina se encuentra ubicado cerca a zonas con infraestructura eléctrica o portuaria o acceso a carreteras. Creo que estas son ventajas indudablemente que sobre todo en ciclos como estos de bajos precios de los metales permiten que todavía la gran parte de nuestras mineras en operación puedan mantenerse con márgenes para seguir adelante. Sin embargo, el caso es diferente un poquito para el caso de proyectos como el nuestro, que no solamente nos preocupa el tema de costos, sino el tema de la inversión. Sabemos que el resultado del último boom de los altos precios de metales conllevó también a un escalamiento bastante alto en los costos de inversión, los costos de capital, de maquinarias, de servicios, y eso indudablemente en un momento como el actual preocupa para un proyecto como el nuestro de mediana envergadura, de bajas leyes de cobres y que quizás refleja de alguna manera la cartera de proyectos mineros en el país. Yo creo que va a ser difícil que en el futuro veamos proyectos de altas leyes de cobre, de clase mundial en términos de los volúmenes, que tengan esa robustez económica, que permitan, digamos, hacer compromisos importantes con respecto a fondos de fideicomiso para programas de desarrollo social o de infraestructura en el país. Yo creo que es muy importante que eso se reconozca, porque si queremos ver hechos una realidad esta cartera de proyectos como los que son Safranal, ¿no?, de mediana envergadura, de baja ley de cobre, que enfrenta todavía hacia adelante estos momentos de precios bajos, es muy importante ser
muy cuidadosos con respecto a escoger, digamos, alternativas tecnológicas que, si bien sean limpias con respecto al medio ambiente, sean efectivas y de bajos costos. Temas de alternativas de agua para los proyectos son un rubro importante, no solo por su contexto ambiental, social, sino también por el aspecto de costos, ya que en el caso de proyectos alejados de la costa, llevar agua desalinizada o agua de mar a su proyecto puede quitarle rentabilidad. Entonces, estamos en un momento difícil que, vuelvo a decir, creo que se tiene que reconocer que estos proyectos va a ser difícil que se les pida, digamos, contribuciones sociales importantes en reemplazo del Estado. Tenemos que enfocarnos en que estos proyectos se hagan una realidad para que puedan contribuir a través de las regalías, de sus impuestos, a dinamizar esas economías locales. Entonces, en el Perú yo creo que tenemos que promover como digo, la ventaja geológica de nuestros proyectos, nuestra competitividad de costos, pero tiene que haber un entendimiento y compromiso de todas las partes, vuelvo a decir, niveles de gobierno, de que la mayor ventaja está en hacer realidad un proyecto, que un proyecto entre en operación, porque ahí se van a ver la serie de efectos que conlleva el proyecto durante su construcción, durante su operación y con los ingresos que genere para los diversos niveles del Estado que a través del canon minero regresan a las zonas mineras, ¿no? Gracias. Verne, muy brevemente, por favor, ¿nos puedes comentar un poco cómo han ido evolucionando los deals de private equity en minería en lo que va del año por regiones? ¿Dónde hay más intereses, en el oro, en el cobre? Creo que tienes algunas cosas importantes que compartir. Yeah, sure, Alberto. There's some interesting Alberto, hay estadísticas muy interesantes. In terms of private equity activity, con respecto a la actividad de capital privado, este año en comparación con el pasado, there have been 29 gold transactions in han habido private 29 equity this transacciones year de oro en capital privado, 8 copper 8 and de 6 cobre nickel. y 6 en níquel. So gold still very much a Entonces, popular el oro sigue siendo commodity el area commodity más for popular, private equity investing. por lo menos para la inversión de capital privado. Last year there were 15 gold deals. El año pasado hablamos de 6 15 coal deals, acuerdos no de longer oro, this 6 year de carbón, being popular, que este año no lo and then vemos 3 por ninguna copper. parte, y So 3 you de see a cobre. sort of movement Entonces towards realmente precious ha habido un metals movimiento and base hacia metales metals and preciosos y de base. away from the bulks. So that's just in terms of Que se what alejan del granero. action there's been. In terms of the amounts and the Con respecto a las regions, cantidades y las regiones, year to date, Europe has done $1 billion en Europa of private hablamos equity investing de in mining, 1.000 billones de but dólares de only inversión en 4 minería, transactions. pero solo en 4 Whereas the transacciones. second ranking is in North El America, where segundo US es and en Canada América del are Norte, en donde split Estados Unidos y 50-50. Canadá se llevan el 50 y And 50 cada that's uno, at y $282 hablamos de million. 282 mil millones And de then after dólares. that comes Y luego Africa viene with África with 13 transactions, con and then 13 South America transacciones, with 10 y luego transactions, Sudamérica but con 10 only for around transacciones, $100 million. So pero solo por action is 100 mil occurring millones de here, dólares. but I'd say Entonces the sí, main hay private acciones equity efectivamente, pero yo diría transactions que are las happening in transacciones North principales de America, inversión de Europe, capital rather privado se están dando en surprisingly, América del Norte, Europa, Africa, que sorprende, and then to some África extent y luego Australia hasta as cierto well. punto Australia también. Gracias. Y finalmente, con eso terminamos, Vladimiro. Hemos tocado los puntos de la importancia que existe de que el Estado sea más proactivo y que pueda tener una oficina permanente y una estrategia permanente para evitar los conflictos, ¿verdad? Dentro de esta estrategia que se ha conversado, 1 o 2 puntos concretos que creo que se podrían, digamos, aterrizar en el corto plazo, algo que tú creas que pueda agregar valor en esto, ya con puntos más concretos para poder salir adelante en el menor tiempo posible, ¿no? De estos procesos, estos problemas que hay, ¿no? Bueno,
Creo que el problema no es de tener una o más oficinas. Seguramente que podríamos tenerlas y muy eficientes. Hay gente muy capaz en el Perú y se puede armar oficinas muy eficientes. Pero yo veo más bien el problema desde otra mirada. Lo que tenemos que hacer es entender que estos son muy buenos momentos para el desarrollo de la minería en el país. No solamente por las oportunidades que hemos visto en las exposiciones, sino porque también en el país la mayoría de los sectores sociales, sobre todo en las zonas rurales, no están opuestas a las inversiones mineras, no están opuestas. La gente lo que está demandando es atención, resolver sus problemas cotidianos, y esos problemas cotidianos se los tiene que atender el Estado fundamentalmente. Y el problema es cómo movilizamos al Estado para que atienda esas demandas. Mientras el Estado piense que el primer responsable en atender a las comunidades altoandinas donde se instalan los proyectos es la empresa, entonces vamos a estar en un callejón sin salida y vamos a tener problemas. Por lo tanto, entonces el tema es cambiar todo ese chip que se ha instaurado en el Estado desde hace muchos años y que necesita cambiar definitivamente su visión. La visión es entender que este es un tema de política de Estado, es un tema que involucra la necesidad de promover un sector económico fundamental para el crecimiento del país y por lo tanto para su desarrollo, y que se puede manejar con todas las normas internacionales, protegiendo los derechos de la gente, protegiendo el medio ambiente, porque existe tecnología, conocimiento y la sabiduría en el mundo. Australia, Sudáfrica, no están sacrificando el medio ambiente, están haciendo todos los esfuerzos por mejorar. Por lo tanto, aquí se puede hacer lo mismo, pero necesitamos un rol más activo del Estado. Perfecto. Bueno, con esto acabamos el bloque. Quiero agradecerle a todos los presentadores y a los panelistas y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias y tengan muy buenas tardes. Va a clausurar. Por favor, antes que se vayan, les pido a nuestros invitados que por favor permanezcan en el estrado. Y mi misión es tratar de resumir esta mañana tan nutrida que nos ha llenado de muchísima información y un claro diagnóstico. Para comenzar, nos presentaron esta visión de los Andes centrales entre Chile y Perú, donde vemos que estos países, si bien hoy son importantísimos productores de varios metales, entre ellos el cobre, 40%, como primer productor, primera región a nivel mundial, y en oro la quinta, tenemos recursos y reservas que podrían duplicar la producción de cobre en, digamos, los próximos 10 años. Tenemos un potencial de recursos y reservas de inmensa o de gran magnitud. Nuestros países, Chile y Perú, requieren implementar planes para ser capaces de atraer la inversión necesaria para el desarrollo de estos proyectos. Y tal vez igual o más importante, atraer los recursos humanos que hagan que estos proyectos sean una realidad armoniosa con su entorno y en favor del desarrollo de nuestros países. Hemos recibido la presentación de 3 proyectos de exploración: Zafranal, Cañariaco y San Gabriel. Los 3 desarrollándose a pesar de estar en un mercado de capital de riesgo sumamente deprimido. Ellos continúan avanzando a intentar ponerlos en operación, trabajando todos en armonía o intentando hacerlo con la comunidad, con una participación muchas veces débil de los gobiernos centrales y regionales, pero las empresas mostrando una alta responsabilidad por el tema ambiental. En cuanto a planificación,
Vemos pues la necesidad de planificar con una visión de largo plazo. El Perú a 5 años, Australia a 40. Vemos la necesidad de alinear Estado, empresa y comunidad, en contar con gobiernos promotores de la actividad, hacer de la minería una política de Estado y no limitarse a un rol fiscalizador. Vemos la necesidad de que el Estado fortalezca la relación de la minería con otras actividades, especialmente la agricultura. Vemos también las tendencias de toda la actividad exploradora a nivel global, con una inversión decreciente o paralela al comportamiento de los precios de los metales, fundamentalmente destacando Latinoamérica como la región que más viene captando recursos de inversión centrados en cobre y en oro. Pero el periodo que se ve está tomando un descubrimiento para poder llegar a ponerse en operación, hoy linda los 30 años comparado con 15 años hace solo 10 años. Es decir, cada vez es más difícil y toma más tiempo por multitud de aspectos, entre ellos la permisología y las dificultades con el entorno social. Sin duda alguna, el mercado de capital de riesgo, fundamental para la exploración, está en estos momentos atravesando un momento muy débil y por lo tanto la exploración de las empresas junior es realmente en un mínimo nivel. En suma, el Perú está incrementando y lo va a hacer el año 16 y 17 de manera importante su producción, especialmente en cobre, aunque de los otros metales ve cómo declinan. La participación del Perú porcentualmente en Latinoamérica continúa deteriorándose en exploración. No obstante, y se nos ha hecho ver la tremenda relación entre el crecimiento de la minería y el crecimiento del Producto Bruto Interno del país, del ingreso per cápita, de la disminución de la pobreza, de las mejoras de los servicios públicos en los diferentes lugares del país y en las mejoras que se vienen logrando en el sistema educativo. No obstante esa clara relación, vemos cómo en los planes de desarrollo del país el sector minero comienza a no ser visto como una prioridad. Por último, se ve con urgencia que el Estado debe cumplir su rol de asumir sus responsabilidades en el desarrollo del país y sus diferentes regiones y comunidades. Promover procesos burocráticos de otorgamiento de licencias y permisos ágiles que promuevan a la actividad y que faciliten el desarrollo de nuestra patria. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana.